voy a hacer un video aquí. El otro día yo andaba triste. Estaba tratando de hacerme el duro para que mi mujer no me viera llorar, triste. Y fue por mucho que lo aguanté, inevitable. Fue difícil evitar que una lágrima así me corriera por la mejilla. Y resulta que mi hijo me había llamado hacía unos días. Yo tengo una buena relación con mi hijo. Mi hijo hace más de 3 meses que no nos vemos, pero por razones ajenas a nuestra voluntad. Él había venido de viaje y no me había llamado. Yo andaba medio cabrón, porque no me había llamado. Y de buena, la primera sí me dio una llamada que me sorprendió. Le contesto: hola papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mijo? No, te llamé para saludarte. Ah, sí, está bien, mijo. No hace falta que me des $45. Ok, mijo, no hay problema. Yo te doy los $45. Y conversamos un rato ahí. Entre las cosas que me dijo que quería estudiar una profesión, bla, 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 bla. Y yo me quedé pensando, porque es inevitable que yo no me mire en ese espejo hace 30 y tantos años atrás, 32, 33 años, cuando yo tenía 16 años. Y yo tenía algún problema y yo no podía llamar a mi padre, nunca lo llamé. Mi hijo nunca me ha pedido dinero. Esta es una de las primeras veces que yo recuerdo que me haya pedido dinero para algo. Pero pensar que yo nunca tuve esa posibilidad de llamar a un día a mi padre y decirle: me hace falta que me des 45, 50, 10. No la tuve. Y entonces eso me dio un poco de sentimiento. Quizás cualquier padre que esté pasando, que esté separado de sus hijos, se sienta identificado con eso, porque es algo que no se puede evitar. Y me puse a escribir esto. Como digo, es difícil separar a mi hijo del joven Leidel cuando tenía 16 años. Y me pregunto, ¿por qué los hijos tienen que pagar por los errores de los padres? Yo escribí algo así, que trata de la historia, más o menos. Esto no son más, pero bueno, eso se quedó aquí en mi cabeza. Yo recuerdo cuando yo estaba en esa edad, como la que tiene mi hijo ahora, un poquito mayor, quizás 19, 20 años. Un amigo un día conversando me dice: oye, ¿qué clase de pendejo es ese papá mío? Y yo: ¿qué pasó? ¿Por qué? Y tú sabes lo que es que a mi papá le propusieron que se fuera para los Estados Unidos, un familiar de él que tiene allá, un primo, un hermano, no recuerdo, que lo quiere reclamar, y incluso le quiere poner hasta un camión para que lo trabaje. Digo yo: oye, en aquella época cualquiera de nosotros soñaba con salir del país. ¿Y qué digo? ¿Por qué? ¿Qué? Dice: no, el pendejo dijo que no. Me llamó muy triste para decirme: oye, mijo, me pasó esto, pero... Le dije: ¿cómo? Dice: no, dijo que no. ¿Y por qué? No, porque dice que él no puede estar separado de nosotros. Tú sabes cuántos problemas yo me evitaría si mi padre se va para los Estados Unidos. Y me quedé pensando. Pasan los años, ya crecemos, tenemos hijos. Y un día ese amigo me llama, está cumpliendo una misión. Y conversamos mientras estuvo fuera de Cuba, conversábamos casi todos los días, a rato. Bueno, es el único cubano afortunado que he visto que ha ido a cumplir una misión que consiste en ir a asar un puerco a otro país, pero esa es otra historia. Y está en su misión y yo le pregunto: ¿dónde tú andas, bro? Yo soy camionero y camino todos los Estados Unidos. No, estoy aquí, en tal lado. Le digo: mándame la dirección esa. Y cuando la pongo en el GPS, le digo: yo estoy a 1 hora y media de ahí donde tú estás. Si tú cruzas la frontera, yo te traigo para acá y para este lado. Se queda pensando y dice: no, yo no puedo hacer eso. Tacho, esto no es lo que nosotros siempre soñamos. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar a mis hijos atrás, o a mi hijo en aquel caso. Y me recordé inmediatamente de la conversación esa que habíamos tenido
¿sabes? No sé, 15, 20 años atrás. Después cuando yo era más joven, mi padrastro, que me crió como un padre, me llevó fuimos a recoger un encargo, unos sillones que él había mandado a hacer a casa de una amistad de él, del padre de un amigo de él. Se llevaban muy bien. Y estos dos parece que tenían ideas diferentes, el padre y el hijo, el señor y el hijo. Y cuando fuimos a recoger los sillones, no estaban. Y entonces el señor como que estaba tratando de justificar por qué los sillones no estaban y que la situación ahora era diferente. Y parece que le vino a mí me enseñó parte del tallercito que tenía. Le decía, mira, con esta máquina yo no puedo trabajar porque esta máquina que consume y se calienta, esta vieja. Enseñó una máquina de soldar americana. Me dijo, cuando yo tenía este taller que cogía casi el bloque completo, este trabajo lo hubiera hecho yo en un par de horas, pero imagínate tú, ahora con las limitaciones, lo único que me dejaron fue esto. Y en eso sale el hijo de la que estaba dentro de la casa y lo escuchó hablando. Entonces ya te empezó a hablar de lo que, oye, compadre, de lo que del pasado y que, oye, y se ponen a discutir, tienen una discusioncita sencilla y ya al final lo único que recuerdo, porque no me corresponde a mí meterme en la vida de los demás, que le dijo, sí, pero gracias a ese taller y a aquella, nosotros teníamos más cosas de las que tenemos ahora. Y él dice, pero si la cosa era tan buena, entonces, chico, ¿por qué no te fuiste cuando cambió el sistema? Y dice, no me fui porque ustedes eran chiquitos. Ustedes eran muy chiquitos cuando eso, yo no quise dejarlo solo. Y sigo navegando en el tiempo y voy más atrás cuando yo era bien pequeñito. Y recuerdo una vez que mi mamá me llevó a casa de una amistad de ella, que se criaron como hermanas, tienen una buena relación. Y la vecina de al lado, creo que se llamaba la señora Nieves, una viejita que a veces pasaba por la acera y compartía el saludo. Y recuerdo en una ocasión que la hija de la señora y mi mamá se estuvieron conversando ahí en la acera, conversaron algo. Yo era bien chiquito, pero creo que la mujer se llamaba Olivia, si mal no recuerdo. Y de buenas a primeras hubo un cambio, no se podía prácticamente, cuando pasábamos por ahí, ya la señora Nieves no salía de la casa y no salía a saludar y ya era mal mirada y entonces uno que era pequeño pregunta, ¿y qué pasó? Dice, no, es que la hija Olivia se fue para La Habana y no regresó más y por eso se empezó a mirar mal a la persona, a la señora Nieves. Y yo me imagino porque la hija Olivia tenía una niña chiquita y se fue. En aquellos años, los 80, la gente decía, se iban a La Habana y no regresaban. Y ya el pueblo empezaba a hablar mal de ellos. Tiempo después me imagino, me entero que el viaje a La Habana significaba, no era La Habana, tú ibas a La Habana, dejabas las cosas, te montabas en un barco y te ibas para otro país. Y quizás el matrimonio de Olivia y el marido, que no recuerdo el nombre, y la niña, yo era bien chiquito, digo, se fueron para no regresar más y quizás para darle un futuro mejor a sus hijos. Y entonces me pregunto yo a veces, ¿qué hubiera sido de mi vida si mi madre se hubiera ido del país? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Si me hubiera sacado pequeño, si me hubiera dejado solo allá, ¿cómo se hubiera organizado mi vida? Y no dejo de entonces, ahora que ya tengo canas en mi cabeza y tengo un hijo, me pongo en su lugar y muchas veces yo digo, bueno, yo hice lo correcto o quizás no, porque ahora mi hijo vive aquí en Estados Unidos y tiene la posibilidad de tener las cosas que yo no tuve, que mis padres no me pudieron dar, pero a veces cuando yo no se las puedo dar tampoco, porque no es que aquí todo el mundo le pueda dar todos los gustos que quieran los hijos, me pongo a pensar en ese pasado, la idea de 16 años, los trabajos que tuvo que pasar para ir a la escuela, para comprarse zapatos, para cortarse el pelo, que fue para lo que me pidió dinero mi hijo. ¿Cómo hubiera sido la vida de nosotros si nuestros padres hubieran pensado como nosotros y hubieran tomado la decisión de irse del país? ¿Qué seríamos ahora? ¿O cómo nos hubiera ido? Y eso, aunque no lo crea, me sacó
me sacó un par de lágrimas. Y lo dejo aquí a modo de reflexión, cómo se siente uno cuando ve a los hijos crecer y se mira en ese espejo. Y como le dijo un padre una vez de un amigo mío a su hijo, casi ya en el lecho de muerte, le dijo: yo caminé descalzo para que tú no tuvieras que hacerlo.